Bueno, muy buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a una clase más. Justo llega Lenin. Lenin, buenas noches, bienvenido, justo estamos arrancando. Bueno, Buenas noches, profe. habíamos visto la clase anterior una breve introducción y hoy día también vamos en algunos casos a enfocarnos un poquito en los contextos. Y estas dos primeras clases van a ser un poquito más demoronas porque vamos a ver algunos contextos originales que son importantes tenerlos claros desde ya, porque en el desarrollo del libro, más adelante, vamos a encontrar mucho más profundo este tema y es importante que nosotros podamos manejar correctamente estos conceptos. Habíamos visto en la clase pasada, y los que no lo hayan visto pueden revisar el video en el canal, los conceptos de espíritu, los conceptos de santidad y el concepto de ser siervo de Jesucristo, que no es un concepto retórico como habíamos ya observado, sino que el concepto de ser siervo de Jesucristo es un concepto real. Es decir, nosotros somos propiedad de Dios y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces ahora vamos desde el verso 8 en adelante. Y vamos a ver en el verso 8 hasta el 15 que esta continúa la salutación, pero hay algunos conceptos interesantes que vamos a ver rápidamente y se los voy a pasar a compartir para poderlo ver todos juntos. Entonces, ahora vamos a desarrollar el capítulo 1. Me avisan si no se ven, ahí se ve la pantalla, versos 8 al 12, es un Sí, preámbulo de sí. la parte de los saludos de la época, haciendo algunos detalles interesantes. En el verso 8 da gracias a Dios porque se reconoce que el trabajo en uno lo hace siempre Dios. Y esto es bastante interesante porque nosotros como seres humanos tendemos muchas veces a que nuestro esfuerzo sea reconocido y de alguna manera como ser humano siempre pretendemos que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo misionero o trabajo en la iglesia sea un poco reconocido. Sin embargo, en el verso 8, lo importante de dar gracias a Dios hace ver de que nosotros tenemos que tener claro de que todo el crecimiento y todo lo demás siempre lo hace Dios. El verso 9 en la parte A, el seguir a Cristo, tal como lo habíamos visto en la introducción, es tener intimidad con Dios. ¿Recuerdan cuando habíamos visto el tema de que Moisés baja de después de recibir las tablas y el original dice que se le notaba que le habían salido como unos cuernos en la cabeza, ¿no? Y yo les explicaba de que esto era una expresión literaria del mundo antiguo en el cual las personas de autoridad que llevaban cuernos en la cabeza o un sombrero con cuernos o se ponían cuernos y eso significaba autoridad. Y que lo que nos estaba diciendo el autor es que el autor lo ve descender, miren, ¿no? Lo ve descender a Moisés del monte con las tablas y lo que nos está diciendo es, ya a la distancia se le notaba que venía con la autoridad de Dios. Entonces, muchas veces es importante tener en cuenta de que esto, o mejor dicho, nuestra dependencia de Dios o nuestra intimidad con Dios, es la que se va a reflejar en nuestra vida, como en el caso de Moisés. ¿De dónde bajaba Moisés? Bajaba de estar ¿dónde? En la presencia de Dios. Entonces, cuando Moisés baja con las tablas, lo que dice el autor del libro, es que él lo ve a la distancia y dice, ya se le nota, no tengo contacto con él presencial, pero lo veo descender que ya viene con la autoridad de Dios. Entonces, siempre nuestra intimidad con Dios se va a ver reflejado en nuestro caminar. En el verso 9a tenemos que la intimidad con Dios siempre nos va a llevar a estos resultados tangibles en nuestras vidas. La parte B
Es importante porque cuando Pablo menciona que debemos orar, y él menciona que hace siempre recordación en sus oraciones de una iglesia la cual él no había fundado, nos muestra que es importante que nosotros dependamos unos de otros en la intercesión. Es decir, que nosotros debemos orar unos por otros en forma constante, a pesar de que algunos ministerios no necesariamente los hayamos hecho nosotros o sean fruto de nuestro trabajo, sino sea el fruto del trabajo de otros, como es el caso de la Iglesia de Roma. Ya habíamos visto en la introducción que Roma no es fundada por Pablo, sin embargo, Pablo conoce a esta iglesia a través de las personas que tuvieron que salir de la iglesia de Roma por el edicto de Claudio, que ya lo vimos en la clase anterior. Como cuarto, en el verso 11 y 12, tenemos que el desarrollo cristiano, su crecimiento es la interacción de dos o más personas. Y siempre ojo con esto, porque esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros no siempre vamos a tener todas las cosas que Dios quiere que tengamos. Y es importante que nosotros tengamos interacción con otras personas de nuestra congregación o de nuestra comunidad donde estamos congregando, para que de esta manera nosotros podamos transmitir lo que Dios nos enseñó a nosotros y nosotros aprendamos de lo que Dios le enseñó a esa otra persona. Normalmente lo que hace Dios, me enseña a mí algo, le enseña a Sergio algo, le enseña a Anthony otra cosa, y en nuestra interacción es lo que justamente Dios permite que nosotros podamos crecer. Y como punto quinto, es que siempre hay dificultades en la vida. Ustedes recuerdan que Pablo, cuando quiere ir a Asia, él dice, y tuve mucha oposición para ir a Asia. Y al final quiere ir para otro lado y terminan yendo a Macedonia. Está en Hechos de los Apóstoles. Y es bien interesante porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas y tenemos oposiciones para que esas cosas se lleven a cabo. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy claro, que a lo largo de nuestro desarrollo como cristianos, nosotros vamos a tener oposiciones para desarrollar algunas cosas. Entonces, esta breve introducción, esto nos va a lanzar ahora algo más interesante, que es aquí donde vamos a empezar ya a romper un poquito nuestro cerebro. Vamos a regresar a nuestra lámina y les pido harta concentración en esta parte. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí lanzo la primera pregunta: ¿qué cosa es poder? Porque muchas veces he visto que hay varios expositores y hay muchos pastores que se centran mucho en el poder. Es decir, dice, el Evangelio tiene poder y yo tengo el poder, algo así como si estuviéramos usando la espada de He-Man. No sé si se acuerdan, pero en mi juventud había un dibujo animado de un fulano que agarraba la espada y decía algo así como, yo tengo el poder, ¿no? Pero ¿qué cosa es el poder del Evangelio? ¿Qué cosa es este poder que tiene este Evangelio? ¿Y por qué concluye en las palabras del profeta en Habacuc sobre más el justo por la fe vivirá? Entonces vamos a concentrarnos un poquito en lo que se refiere al poder, porque muchas veces lo toman como si fuera una especie de conjuro mágico. Profe, Sí, Lenin, te escucho, adelante. hablando del conjuro mágico y de la espada de He-Man, no sé si tiene relación cuando el cristiano dice que la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Y más o menos que está relacionado, esa sí. frase.
Sí, más o menos, pero en realidad eso suena más a una especie de conjuro mágico que a una realidad bíblica. Y me voy a explicar por qué. Porque Pablo acá lo dice. Y en realidad el tema está que muchas veces tomamos parcialmente una declaración y decimos, el Evangelio tiene poder, y entonces algo así como que es una especie de conjuro mágico, ya tengo el poder. Pero ¿de qué poder está hablando? Esa es la gran pregunta que deberíamos de hacernos. Y acá en realidad lo que está diciendo, el Evangelio tiene poder, pero ¿para qué tiene poder? Es decir, ¿en qué radica el poder del Evangelio? La misma escritura lo dice, para salvación. Tiene poder de salvación. Es decir, que el máximo poder que tiene el Evangelio es salvar vidas. Y uno muchas veces dice, pero ¿cómo me va a salvar a mí si yo estoy vivo? Y ahí es donde viene la segunda parte, ¿no? Donde dice, más el justo por la fe vivirá. Y este es otro meollo del asunto que vamos a un poco desmenuzarlo ahora. Porque mucha gente dice, muchos creyentes dicen, yo vivo por fe. Es decir, Dios hoy día me dará trabajo. Yo me voy a lanzar a tal ministerio porque yo vivo por fe. Pero ¿qué es realmente lo que está diciendo Pablo aquí con estos dos temas? Uno, evangelio que tiene poder y es el poder de la salvación. Es decir, el poder del evangelio es salvar gente, rescatarlas de la muerte eterna y llevarlos a vida. Y uno dice, pero si yo no estoy muerto, cuando yo conocí el evangelio estaba vivito y coleando. Y mucha gente te va a decir ese tema, pero si yo estoy vivo, no estoy muerto. Entonces lo que tenemos que entender aquí, en primer lugar, es que está hablando de un tema espiritual. Está hablando de un tema de mi relación con Dios. Recordemos que el concepto muerte es separación de. Cuando una persona se muere, físicamente hablando, es porque lo que está dentro de su cuerpo se ha separado del cuerpo físico y por ende se convierte en un cuerpo inanimado. Y entonces decimos, se murió. Y cuando hablamos de una muerte en relación a Dios, lo que sucede es que estamos separados de Dios. Nosotros antes de entregar nuestra vida a Dios, antes de entregar nuestra vida a Cristo, lo que estábamos era separados de Dios. Y ese es el concepto de muerte en el concepto bíblico. Me voy a explicar mejor con la siguiente parte en la diapositiva. En Génesis 1:16 dice, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. Entonces lo primero que tenemos que entender es que de qué muerte estamos hablando, porque todos leemos el Génesis y vamos a descubrir, entonces vamos a descubrir que efectivamente Adán come del fruto, pero físicamente no muere. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y aquí este es el meollo del asunto. Adán come y Dios había dicho que el día que comieres de él ciertamente morirás. Y entonces vemos el relato y Adán come y físicamente, ojo, físicamente no muere. Pero si tú lees el relato con cuidado, el personaje que sale de escena es Dios. Porque el resto del relato vas a ver que hasta el capítulo 3 Dios viene el juicio de Dios, viene que les hace los vestidos y de repente queda Adán, Eva y el personaje que sale de escena es Dios. Es decir, la muerte a la que se refería a Dios es ser separado de la presencia de Dios.
Recordemos, y ustedes pueden revisar el relato en casa más tarde, que mientras Adán no ha pecado, su relación con Dios es una relación íntima. Conversa con Dios, camina con Dios, está con Dios. Y cuando Adán come del árbol, entonces Adán es separado de su relación íntima con Dios. Y eso es la muerte a la cual hace mención Pablo en Romanos. Recordemos, siempre lo he dicho, la idea es que esto está escrito por judíos. Por ende, tenemos que tener claro que el concepto es un concepto 100% judío. Ahora, ¿por qué les digo que Adán no muere físicamente? Observen lo que dice, observen lo que dice aquí abajo, en Génesis 3:22. Y dijo Jehová, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahora, en esta parte inferior, esto es posterior a lo que él había dicho y había asegurado Dios, que el hombre en cuanto coma iba a morir. Y hemos visto que Adán físicamente no muere al momento de comer. Y algunos versos después, Dios afirma y dice, no vaya a ser ahora que ya tiene conocimiento del bien y el mal, o sea, ya había pecado, y estire su mano y coma el árbol de la vida, y viva para siempre como nosotros. Entonces Dios decide quitar el árbol de la vida, el resto de la historia ustedes ya la conocen, pero lo interesante es que no estuvo hablando Dios de una muerte física. Estuvo hablando Dios en un inicio de una muerte espiritual. Una muerte que significaba ser separado de la presencia de Dios. Y lo que Pablo nos está enseñando ahora, que este evangelio, que él está predicando, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio de la salvación, tiene poder. Y ese poder es para restaurar tu relación, mi relación con Dios. La vida eterna, a la cual hace referencia la Biblia, inicialmente está hablando de esta vida, de esta relación íntima con Dios. Para que nos quede bastante claro. La semana pasada habíamos visto sobre que el ruach y neuma en el original significa aire, viento, aliento, y que para nosotros ser llenos de ese aliento de Dios, de esa ánima de Dios, teníamos necesariamente que estar frente a Dios, en la presencia de Dios, porque no había forma de ser llenos de su aliento si es que no estamos en la misma habitación y si no estamos en íntima relación con Él. La única forma que yo respire el aliento de alguien es que yo lo tenga delante mío y que los dos respirando. Entonces, de esa manera, nuestros alientos se van a mezclar. Esta relación con Dios, esta restauración de la relación con Dios, es el famoso poder del Evangelio. Pablo nos dice de que su evangelio, el evangelio de la gracia, que es la muerte en la cruz de Jesús y su resurrección para que nosotros tengamos vida con Él, está diciendo que este evangelio tiene el poder de restaurar tu relación con Dios. Habíamos visto ya la clase pasada que mi santidad y mi crecimiento espiritual no está en función de lo que yo haga o deje hacer, sino en función de cuánta intimidad yo tenga con Dios. De cuánta intimidad realmente yo procure tener con Dios. Y este es el meollo del asunto, esta es la clave.
Porque si nosotros no tenemos intimidad con Dios, no hay forma de que nosotros, al igual que Moisés, como les estaba explicando sobre los famosos cuernos que dice el original, no hay forma que nosotros o en nosotros se vea reflejada la presencia de Dios. La única forma en que la humanidad vea en nosotros un efecto de Dios es que yo le deje a Dios trabajar en mi vida. Sí depende de nosotros el consagrarnos. ¿Qué es consagrarnos? Yo destino tiempo para mi oración, destino tiempo para estudiar, como ustedes están aquí ahora en este momento, destino tiempo para la lectura, destino tiempo para meditar en las cosas de Dios. Ese es mi compromiso. Eso es como lo que habíamos visto la semana pasada en Levíticos 11:44, ¿no? Y entonces ustedes se consagrarán. Consagrarse es eso. Entonces, cuando tú te consagras y dejas que Dios actúe en ti, de entonces ahí es donde se empiezan a ver los resultados. Entonces, estamos viendo hasta aquí que efectivamente ya tenemos hasta aquí de que el poder de Dios, el poder del Evangelio que está haciendo mención aquí, es el poder de poder resucitar y darle vida. Entonces, cuando se refiere más el justo por la fe vivirá, es porque nosotros estábamos muertos. Y entonces lo que hace el Evangelio es otorgarnos ese privilegio de ser justificados delante de Dios, no por nosotros, sino por la acción de Jesús en la cruz. Entonces, ese efecto en el cual nosotros creemos es el que nos da nuevamente esta relación íntima con Dios. En Efesios 2:1 podemos ver de que nuevamente este concepto que nos está dando Pablo en Romanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuevamente, aquí estamos viendo el concepto de que estábamos muertos, es decir, separados de Dios, y a través de Cristo Jesús nos resucita y nos vuelve a dar una relación con Dios, la cual sí nosotros debemos cuidar y cultivar. Entonces, la muerte de la que está haciendo mención, o de la que estamos haciendo mención, de la cual somos justamente justificados, es una muerte en relación con Dios, porque hemos sido separados de Dios, y esta justificación, como lo vamos a ver más adelante en Romanos 5, esta justificación delante de Dios se va a dar justamente por medio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces vamos a dejar claro que el poder del Evangelio que está haciendo mención aquí se refiere a la posibilidad de darte la vida. En Habacuc 1:1, que dice lo siguiente: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un poco de tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, Habacuc, mira los detalles que está diciendo. Habacuc está diciendo de que nuevamente existirá esta relación de Dios con el hombre en un futuro no lejano. Y nuevamente está usando el concepto el justo por la fe vivirá. ¿Pero la fe en qué? Es la gran pregunta. Y es ahí donde vamos a entrar a lo que Pablo explica en Gálatas, y los que llevamos Gálatas el año pasado recordarán
de que Pablo enseña algo muy importante, que es la columna vertebral de lo que debe creer una persona que cree en Cristo Jesús. Vamos a recordarlo, porque a mí sí me parece que esto es muy importante que nosotros lo veamos. Gálatas 6, así Abraham creyó a Dios y le fue, perdón, es 3:6, me comí el capítulo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y observen lo que he puesto aquí en este color marrón. Y la escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo está haciendo en Romanos es una recopilación de lo que él ya había explicado en la carta de Gálatas. Recordemos que Gálatas se escribe más o menos alrededor entre el 40 y el 50 de C. Yo sigo pensando que es la primera carta que escribe Pablo y donde está la columna vertebral de toda la creencia en Cristo Jesús, porque ahí está explicada en forma magistral lo que es la justificación del hombre frente a Dios por medio de la acción de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, ¿por qué somos salvos nosotros? Porque nosotros creemos en lo que Cristo Jesús ha hecho, a pesar de que no lo hemos visto. Creo que ninguno de nosotros ha sido testigo ocular de la crucifixión ni de la resurrección de Cristo Jesús. Todos estamos creyendo o hemos creído en este evento por fe, sin haberlo visto. Ahora, dice que Abraham le creyó a Dios. Y esto lo hemos visto alguna vez, pero vamos a hacer rápidamente un pequeño ejercicio mental. Trasladémonos mentalmente a la época en la que Dios se le aparece a Abraham, lo saca de su carpa, ya tiene 90 años, su mujer es estéril y no tiene hijos. Yo me imagino el cuadro, y lo que les voy a contar a ustedes es un poco la imaginación mía sobre lo que dice el texto. Dios lo llama a Abraham afuera, y yo me imagino a Dios un poco así abrazándolo a Abraham, y le muestra las estrellas. Y le dice, Abraham, yo me imagino un cielo así como el cielo de la Sierra de Lima, ¿no? O sea, un manto de estrellas, porque están en el desierto. Y en el desierto suele verse así las estrellas, como un manto realmente de estrellas. Y entonces Dios le dice a Abraham, mira Abraham, yo sé que no tienes hijos, sé que tu esposa es estéril, sé que tienes 90 años y tu mujer ya dejó de arreglar. Sin embargo, yo te digo a ti, que así como ves ahorita este manto de estrellas, imagínense el cuadro, así va a ser tu descendencia, que no tienes forma de contarla. ¿Qué pensarían ustedes en ese momento? Como personas, como seres racionales que somos. Yo le diría a Dios, se te cayó una tuerca, viejo. Soy sincero y franco en decirles, o sea, ¿sabes qué? Sin embargo, la respuesta de Dios, la respuesta de Abraham fue, ¿sabes qué, Dios? Te creo. No tengo idea cómo va a ser esto, porque yo tengo 90 años, mi mujer es estéril, ya no arregla, y no sé cómo en este corto espacio de vida que me pueda quedar, pueda tener una descendencia tan grande como la que tú me estás mencionando. Y mi conclusión personal sobre este evento es que Abraham, cuando da esa respuesta, lo que le está diciendo a Dios, yo sé
que en el tiempo físico no me va a dar tiempo para tener toda la descendencia como me la dices. Pero creo que en tu tiempo va a ser así. Y efectivamente, cuando vemos este relato de Gálatas, donde Pablo está afirmando, porque lo está afirmando, de que nosotros, por haber creído en Cristo Jesús, somos parte de esa descendencia de Abraham, porque dice, mira, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, lo que Pablo está afirmando es que nosotros, gentiles que hemos creído en Cristo Jesús, somos considerados como linaje de Abraham. Porque dice que las escrituras, habiendo previsto que nosotros, los gentiles, seríamos justificados delante de Dios por fe, de esa manera es que se cumple las palabras de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es decir, que lo importante es que nosotros obtenemos nuevamente esta relación directa con Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz, y esta nueva intimidad que tenemos con Él no va a cesar nunca más. Pero sí es importante que nosotros la cultivemos. Sí es importante que nosotros destinemos tiempo para estudiar la palabra, tiempo para orar, tiempo para meditar en su palabra. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos este concepto claramente establecido. Que nosotros, o el poder del Evangelio, es justamente para poder restaurar la relación que el hombre no tenía con Dios, para volverla a tener. Esto lo vamos a explicar mucho más largo en el capítulo 5, cuando lleguemos al capítulo 5 de Romanos. Pero es importante que manejemos claramente este concepto de qué se refiere el poder del Evangelio y a qué se refiere el justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros vamos a tener vida por lo que estamos creyendo en lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Eso es muy importante. Entonces vamos a avanzar un poquito más, y si tienen preguntas, yo les rogaría que no se queden con las preguntas. Entonces, resumiendo esta primera parte, el poder del Evangelio es restaurar la relación rota entre Dios y el hombre por medio de Cristo. Segundo, el justo por la fe vivirá. No es un tema material, es decir, no estamos hablando de una vida material, y tampoco estamos hablando de que nosotros hayamos estado muertos y vamos a resucitar en el sentido físico, sino está hablando de una restauración espiritual, una restauración de relación que no teníamos antes con Dios, y está hablando de un tema de nuestro interior. Esto pasará por siempre, o siempre estaremos en la presencia de Dios, y se refiere a un tema estrictamente de nuestra relación con Dios, no necesariamente a los temas de bienes materiales, salud, integridad física, puesto que estos pueden faltar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la parte material sí puede faltar. Actualmente, ayer justo me reuní con un amigo que está viendo tema de misiones en Turquía y en la zona de Afganistán y toda esa zona. Y me contaba una anécdota. Él tuvo un accidente particular jugando básquet, perdió el conocimiento, se cayó, se rompió la cara. Y él me decía que él casi, o pensó que en ese momento se podría haber muerto, pues se pudo haber desangrado. Y él me decía, qué muerte tan absurda. Yo le decía, ¿por qué no? Y entonces él me decía, porque cuando estoy viendo ahora los viajes de misioneros hacia la zona de Turquía, hacia la predicación al Islam, toda la zona de Afganistán y toda la zona donde Pablo predicó en algún momento, esos cristianos, por lo general, son perseguidos, hostigados y muchas veces muertos. Y él me decía,
qué bueno hubiera sido que yo me muera o muriera predicando el Evangelio, diría, honrosa mi muerte, pero mira, morir jugando básquet porque me desmayé y me caí de cara. Y a lo que trato un poco de hacer mención es que justamente los temas materiales pueden faltar. Es decir, en algún momento se puede quebrar nuestra salud, en algún momento podemos quedarnos sin bienes, en algún momento puede faltar la salud, en algún momento podemos quedarnos sin trabajo, eh, en algún momento la economía puede dejar de funcionar y empieza una recesión. Y nuestra relación con Dios no puede estar en función de los temas materiales o de la parte material, porque esta parte material puede llegar a faltar en algún momento. Y si nuestra vida o nuestra relación con Dios depende de estas cosas materiales, cuando falten nos vamos a ver en grandes problemas. Entonces, lo que quiero dejar claro es que justamente el tema de nuestra relación con Dios debe afincarse principalmente en la relación con Él. Pedir por nuestras necesidades sí, porque la Biblia lo enseña, pero ser conscientes que estos pueden faltar. Si ustedes revisan con mucho cuidado la vida de Pablo, llega un momento en que Pablo en Filipenses dice: he aprendido y he sido enseñado a vivir en escasez y a vivir en abundancia. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo nació en cuna de oro. Pablo nació con las comodidades. Por eso es que los padres pudieron pagarle el ser discípulo de Gamaliel. Porque eso era como ir a la universidad hoy en día. Eso costaba dinero. Eso no era gratis. No era que Gamaliel era muy buena gente y recibía a todos. O sea, para poder ser discípulo de Gamaliel, Pablo tenía que haber estudiado, y además Pablo tenía que solventar como discípulo de Gamaliel también su gasto, y eso obviamente lo hacían los padres de Pablo. Entonces Pablo, en realidad, hasta que fue llamado por Cristo Jesús, vivía en cuna de oro. Cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, es cuando empieza a tener necesidades. Y Pablo nos enseña en Filipenses que él mismo dice: he sido enseñado. ¿Por qué tienes que ser enseñado? Porque no lo sabes. Si no, no te tendría que enseñar. O sea, la mayoría de los que estamos aquí sabemos trabajar duro y parejo, porque hemos aprendido a lo largo de la vida a trabajar duro y parejo. Pero antes de eso, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres solían sustentarnos todas las cosas, y lo único que decíamos: papá, quiero ir al cine, papá, tengo hambre, papá esto, papá lo otro. Y en la vida hemos aprendido a hacerlo. Pablo dice lo mismo. Yo no sabía qué cosa era pasar necesidad. Entonces dice: he sido enseñado a dar gracias y a sustentarme cuando hay y cuando no hay también. Entonces, la vida de Pablo no dependía si es que le iba bien o si es que le iba mal en las cosas materiales. Su estabilidad dependía estrictamente de una íntima relación con Dios. Lo vimos cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, que Jesús se le aparece a Pablo en varias oportunidades. No sabemos cuántas, pero logramos contar en el libro Hechos de los Apóstoles por lo menos unas 4 o 5 apariciones de Cristo Jesús a Pablo, de acuerdo a los relatos que están en Hechos. No sabemos si son más, es irrelevante, pero eso nos muestra una intimidad con Dios, eso nos muestra una intimidad con Cristo, eso nos muestra que la columna vertebral de la creencia de Pablo no estaba en que si le iba bien o mal en lo material, sino justamente en los temas que son trascendentes en la vida, depender de Dios. Entonces vamos a avanzar con la segunda parte antes que nos gane la hora. Y nos vamos a la primera sección, los antecedentes. ¿Por qué le llamaba los antecedentes? Porque acá hay 3 partes: los antecedentes, las razones, y después vamos a ver las consecuencias, que nos va a tomar muy buena parte del capítulo 2. Vamos a tratar de llegar hasta estas 2 primeras secciones. Romanos 1.8 empieza
perdón, 1:18 es. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El concepto de Babilonia es desechar a Dios, poner al hombre sin Dios a gobernar su vida. Este relato que acabamos de leer es un breve recuento de la historia de la humanidad que, viendo las evidencias, deciden desecharlas. En el Salmo 19:1 podemos ver de que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Está hablando de astronomía. La astronomía es una ciencia exacta, es literalmente cual reloj suizo. La precisión de la astronomía nos permite definir cuántas lunas llenas van a haber en el año, cuántos eclipses solares, cuántos eclipses lunares, cada cuánto tiempo se van a alinear los planetas, en qué momento se va a dar los solsticios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo el salmista en el Salmo 19:1 es que estas estrellas y este firmamento nos está hablando de que este reloj suizo no puede ser accidental. Lo que nos está diciendo, ya que en Génesis 1:14 habla claramente de que estos astros fueron puestos ahí para determinar los tiempos, determinar las estaciones y como señales. Las señales que estamos viendo, como por ejemplo Apocalipsis 12:1, sobre que habrá una señal en el cielo, ojo al detalle, será una señal en el cielo, en la cual una virgen concebirá y dará a luz, y esa señal o esa señal astronómica se dio en septiembre del 2017 y, de acuerdo a los astrónomos, no se repetirá nunca más y no tiene antecedentes dentro de la astronomía. No voy a explicar al detalle, pero lo que sucedió en septiembre del 2017 es que las estrellas se alinearon de tal manera de que efectivamente sobre la constelación de Virgo, que representa a la Virgen, el planeta Saturno se quedó dentro del espectro de la constelación, lo cual nunca había sucedido, porque lo que normalmente sucede es que atraviesa y esto dura unos pocos días. Sin embargo, se quedó dentro de la constelación de Virgo literalmente durante 9 meses. Y efectivamente el Sol durante todo este periodo de tiempo estuvo en la parte superior de la constelación y la Luna en la parte inferior de la constelación, tal como indica Apocalipsis 12:1. Y este fenómeno astronómico nunca más se ha vuelto a repetir, ni se repetirá nunca más, de acuerdo a los astrónomos. Entonces, lo que nos está diciendo el Salmo 19 es que la propia creación de Dios habla por sí misma. Es decir, nosotros podemos definir, por ejemplo, las distancias a las estrellas, porque conocemos ya la velocidad de la luz, conocemos varios factores como la energía nuclear, como los principios de la termodinámica, y todos estos elementos nos permiten darnos cuenta de que la misma creación está hablando de un creador. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es un pequeño resumen de lo que sucedió, por ejemplo, en Babilonia. Dice que se juntaron todos, dijeron vamos a construir una tremenda torre que llegue hasta Dios,
El concepto, de acuerdo al relato y a la cultura antigua, es vamos a deshacernos de Dios. No queremos a Dios. Nosotros, como hombres, somos autosuficientes. Hoy por hoy podemos ver que la sociedad moderna en general está en el mismo plan. No queremos a Dios, Dios no existe, nosotros los hombres podemos ser autosuficientes, nuestra propia energía y nuestro karma de acuerdo a las tendencias de hoy en día, lo que están diciendo o nos están tratando de decir es que el hombre es autosuficiente por sí mismo. Entonces, agarra, y Pablo está diciendo, de que este tipo de conductas ha sido a lo largo de toda la historia, o sea, no es cuento nuevo. Acá estamos viendo que está sucediendo exactamente lo mismo que ha estado sucediendo en la humanidad a lo largo del tiempo. Y vamos a ver algunas cositas más porque es bastante interesante ver este detalle como el del Salmo que acabamos de ver. Toda la naturaleza, incluyendo la ciencia moderna, nos habla de una mente creadora. Por ejemplo, la genética, los principios de la termodinámica, tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda ley de la termodinámica, nos está hablando de un creador y no de una evolución como trata de hacernos ver mucha gente. En la evolución hay dos grandes problemas que yo siempre les planteo a los evolucionistas, que es la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía, que dice que todo tiende a desgastarse y todo tiende a la descomposición. Es decir, el sol se está acabando, el oxígeno se está terminando, todo tiende a descomponerse. Lo segundo que no puede superar la evolución es la ley de la genética. Es decir, nosotros genéticamente como seres humanos no podemos convertirnos en jirafas, ni la jirafa puede convertirse en un burro, ni una serpiente puede convertirse en otra cosa. Porque la genética impide que esto exista lo que se conoce como una mutación. Es decir, la genética limita a que las especies solamente sean de esa especie. No pueden convertirse en otra cosa. Reitero, una jirafa no se puede convertir en un rinoceronte, ni un rinoceronte se puede convertir en un perro. Así pasen miles y miles y miles de años, la genética no permitiría que eso suceda. Es distinto que exista adaptación. Adaptación no implica un cambio genético, porque la adaptación puede ser una adaptación al frío, una adaptación al calor, una adaptación, por ejemplo, a escasez de agua, en el cual yo me adapto a administrar mejor mis elementos y mi sistema de evaporación, etc. La primera ley de la termodinámica, que esto habla de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros somos un ejemplo vivo de un principio básico de la energía nuclear. Nosotros comemos en el desayuno una rica tostada con mermelada, con nuestra manzanilla, nuestro té o hierba luisa, lo que más nos guste, y eso nuestro cuerpo lo convierte en grasa, lo cual lo almacena, y después cuando nosotros salimos a hacer footing, cargamos pesas, montamos bicicleta, esa grasa el cuerpo la transforma en energía y libera energía. Esto hace que nuestros músculos se calienten y a su vez el cuerpo, a través de la sudoración, enfría el exceso de energía que ha sido liberada para darle movimiento al músculo. Si nosotros caminamos simplemente, probablemente no somos, pero si empezamos a trotar, entonces empezamos a sudar porque nuestro músculo para moverse necesita energía. Y esa energía es simplemente la grasa que nuestro cuerpo ha acumulado y que ahora la está convirtiendo en energía. Principio básico de la energía nuclear. Esto de controlar nuestro cuerpo, trata de controlar la temperatura, es simplemente porque si no sería una reacción en cadena que simplemente no terminaría.
Ustedes deben de haber observado alguna vez en su vida cuando, por ejemplo, se fueron a la playa y estuvieron expuestos al sol más de lo debido y les cayó la famosa erisipela. En algún momento, en mi niñez, tuve una quemadura de segundo grado ya con ampollas, y estas quemaduras suelen permanecer o seguir activas durante más tiempo a pesar de que ya no estamos expuestos a la fuente calorífica. Cuando, por ejemplo, tú vas a agarrar algo en la cocina y te quemas la mano, y por más que te has echado las pomadas y todo esto, vas a sentir que esta te sigue quemando. Porque en realidad lo que ha pasado es que se ha generado una reacción en cadena que es muy difícil de controlar. Por eso que la enfermedad o la herida más difícil de curar suelen ser las quemaduras, porque la reacción en cadena que se da a nivel molecular es prácticamente incontrolable. Es exactamente lo que sucede cuando nosotros hacemos una actividad física. Nuestro músculo, nuestro cuerpo libera energía para que ese músculo se mueva, y para enfriarlo es que nuestro cuerpo genera lo que llamamos sudoración, porque esta al llegar a la superficie de la piel se evapora rápidamente, y eso nuevamente, principio de termodinámica, la temperatura mayor suele equilibrarse con la temperatura menor que está fuera de nuestro cuerpo. Todo esto nos está hablando que definitivamente tiene que haber habido una mente magistral en el diseño de algo tan milimétricamente establecido. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que esto no es cosa nueva, es decir, los antiguos también lo sabían. Quizás con no tanto detalle como nosotros lo conocemos, pero sí lo sabían. Porque la astronomía en la antigüedad era de mayor avance que el nuestro. Y esto viene inclusive desde la cultura babilónica, en la ciudad de Sipar, que es la ciudad más antigua conocida por el hombre, de donde vienen tablillas que se encuentran actualmente en el Museo de Múnich, en Alemania, y las pueden cotejar, donde se habla precisamente de todos estos fenómenos astronómicos, los cuales han sido registrados a lo largo de la historia. Entre ellos, el fenómeno astronómico de la famosa estrella de Belén, la cual hablaremos en otro momento, pero reitero que la astronomía es una ciencia exacta, literalmente es un reloj suizo que funciona milimétricamente, y que el mismo salmista dice que eso está hablando de un creador, porque es imposible que algo tan finamente coordinado pueda ser un accidente como el Big Bang. Entonces, vamos a regresar un poquito a nuestra presentación. Y hemos visto ya que la energía nuclear, que habla de la energía contenida en las moléculas, se puede liberar en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, sin nosotros saberlo, es un fiel mecanismo de lo que es el principio de la energía nuclear. Recordemos que la energía nuclear es justamente tomar átomos y abrirlos o partirlos para que estos liberen energía, de ahí las famosas bombas atómicas. Y la energía nuclear que se usa, por ejemplo, para generar electricidad, principalmente en las ciudades europeas, donde no tienen muchos ríos. En Sudamérica solemos usar las centrales hidroeléctricas porque tenemos bastantes ríos, pero sin embargo, por ejemplo, Japón y gran parte de Europa que no los tiene, usan la energía nuclear para poder generar electricidad. Entonces, todos estos principios nos hablan de que hay un creador, y que estos seres humanos y los hombres deciden no creer en Dios y por ende desplazar a Dios. Consecuencia de este acto está en verso 25 en adelante. Por eso es que lo había partido en dos y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Ahora, aquí vamos a aclarar un pequeño detalle porque lo que quiero dejar claro es que Dios ni te condena si no eres lo que tú decides pensar. Y vamos a verlo en Éxodo 5, en adelante, en el contexto en el cual se presenta Moisés a Faraón. Si ustedes lo leen después en casa, capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, van a ver toda la historia completa. Y yo les voy a hacer un muy pequeño resumen antes de entrar al epílogo de nuestra clase de hoy día. ¿A qué me refiero con que Dios no te condena? Cuando Moisés va al Faraón por primera vez, capítulo 5, ya Faraón no quería creer en Jehová, porque la respuesta de Faraón es: ¿y quién es Jehová? ¿Por qué ustedes han decidido dejar de trabajar y por qué creen ustedes que yo los voy a dejar ir al desierto para que ustedes adoren? Entonces el Faraón, él ya había tomado la decisión de no creerle a Moisés. Como epílogo, en el capítulo 9 de Éxodo, vamos a encontrar que Dios le dice a Moisés: endurecido el corazón de Faraón. Pero no es que Dios agarró y dijo: bueno, a este pata le vamos a poner un corazón de piedra y a ver, lo torcemos para la izquierda. No. Si nosotros vemos todo el antecedente del capítulo 5, Faraón está reacio a creerle a Moisés. Es Faraón el que decide no creer. Entonces, en el capítulo 9, lo que nos está diciendo dentro de la cultura antigua es simplemente esto: bueno, ¿no quieres creer? Ok. Anyway, sigue entonces con tu creencia, pues viejo. Te suelto. Es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos. Y entonces, como deciden no creer, entonces Dios los entrega a sus pasiones. No es que Dios dice: este pata no funciona, ¡pum!, lo tiramos al fuego. Lo que Dios está diciendo, lo que Pablo nos está diciendo ahí, es que el hombre por sí mismo está tan entercado en creer lo que él quiere creer, que Dios dice: ok, ¿quieres creer en eso? Ve, go ahead, como dicen los gringos. Y entonces Dios simplemente los deja seguir su camino. Y al seguir su camino, el hombre se desvirtúa. Entonces el hombre es el que empieza a poner sus parámetros. Y después empiezan los asesinatos, las violaciones, toda la miseria del hombre sale a aflorar. Y dicen: si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Si el hombre escuchara y siguiera a Dios, no habría tanta maldad en el mundo. Pero esa maldad es consecuencias, de acuerdo a lo que Pablo nos está explicando aquí, a la decisión del hombre. O sea, el hombre tiene las evidencias para darse cuenta de que hay un creador. Alguna vez lo dije y lo reitero: Dios nunca va a tomar la decisión por ti. Jamás te va a decir: el veredicto tuyo tiene que ser este. El veredicto tuyo tiene que ser que me creas. Dios te va a dar las evidencias y va a dejar que tú tomes el veredicto. Siempre va a ser así. Dios no te va a forzar a hacer nada que tú no decidas hacerlo por ti mismo. Dios lo que va a hacer es darte las evidencias y dejará que tú tomes tu veredicto. Dejará que tú decidas por ti mismo. En este caso, en la cual Pablo nos está hablando del verso 18 adelante, nos está poniendo primero los antecedentes. Nos está diciendo: en el mundo antiguo, antes de que nosotros estemos, está diciendo Pablo, tenían suficiente evidencia para darse cuenta de que Dios es real. Insisto, la astronomía en el tiempo antiguo estaba muy desarrollada. Es decir, inclusive el mundo hebreo, que se manejaba por el calendario lunar, tenía que tener un conocimiento astronómico muy milimétrico. Dentro de la cultura antigua, recordemos, el Imperio Romano vino después del Imperio griego y a su vez del Imperio persa.
y de todos estos imperios que manejaban los temas de astronomía de una forma muy importante. Es decir, en el mundo antiguo, el prever los temas astronómicos ya se conocían. Si ustedes leen sobre la escuela astronómica de Sipar, que es la ciudad más antigua conocida en Babilonia de la época mesopotámica, estamos hablando más o menos alrededor del año 4000 a.C., ya el desarrollo astronómico era bastante avanzado. Entonces lo que Pablo está poniendo como antecedentes es que el mundo antiguo conocía lo suficiente para poder dar un veredicto sobre la creación. Y lo que dice Pablo es que a pesar de que tenían esas evidencias, el veredicto de la gente fue decir, ah no, la vaca nos creó, el toro nos creó, el sol es nuestro Dios, la luna es nuestra diosa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo Pablo es que a pesar de las evidencias del mundo antiguo, la gente había optado por no creerle a Dios y enfocarse en algo que era la creación y darle a esa creación la gloria que debieron darle a Dios. Entonces va a la conclusión que acabamos de leer. Entonces dice, ok, como ustedes insistieron en eso, lo que hace Dios es decir, ok, ¿creen que la vaca es diosa? Bueno, crean en la vaca. ¿Creen que el sol es Dios? Bueno, crean pues que el Dios. O sea, igual que en el faraón, quien endureció el corazón del faraón no fue Dios, fue el propio faraón. De la misma forma, hoy por hoy, hay gente que tú le presentas el evangelio, le das estas muestras y dicen, no, Dios no existe. Y entonces va a llegar un momento en que lo que va a decir Dios, ok, ¿tú crees que no existo? Go ahead, no existo. Vive por ti mismo, vive bajo tus principios, bajo tus orientaciones, bajo lo que tú creas. Y Dios te deja andar en esas cosas aunque estés equivocado. Porque Dios no fuerza a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando en estos versos es que las evidencias que Dios le dio a toda esta gente eran suficientes para que ellos tomen la decisión de creer en Dios, mas toman la decisión de no creer. La segunda parte que hemos leído hoy día, y es donde nos vamos a quedar hoy día, es justamente que lo que hace Dios es decir, ok, ¿ustedes quieren creer en eso? Denle para adelante, sigan en eso. Y vamos a ver que eso no es tema nuevo. Vamos a ver en nuestra última lámina, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Resumen, lo que nos está indicando es que Dios no es quien endurece el corazón, es una expresión, como lo dije hace un momento, ya que es lo que tú quieres creer, créelo. Y te deja creer en lo que quieras creer. Eso quiere decir que las consecuencias de lo que nosotros vivimos son las consecuencias de los caminos que nosotros decidimos tener. Quiero que observen cómo termina Efesios en el verso 18. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Entonces, lo importante es que no es Dios el que endurece el corazón de la gente. O sea, no es Dios que dice, vamos a llamarnos Manuelito para acá y a Pepito lo dejamos por la izquierda para la perdición. Lo que Dios hace es que lo que tú decidas creer es en lo que te dejará caminar. Si tú tomas la decisión de creerle a Dios, entonces Dios empieza a obrar en tu vida, porque fue tu decisión. El justo por la fe vivirá.
¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo Jesús, por la fe en lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Por ende, nuestra relación con Dios nuevamente es restablecida y empieza una nueva historia y por ende volvemos a tener vida, volvemos a tener relación con Dios. Esta relación nosotros estamos llamados a consagrarnos, como vimos en la clase anterior. Dios dijo bien claro, como yo soy tu Dios, entonces ustedes se consagrarán a mí, y porque se consagran a mí, entonces ustedes serán santos, porque el santo soy yo. Entonces, lo que nos está diciendo es, toda esta introducción de Romanos capítulo 1, que está dirigida principalmente a los gentiles, o sea, a nosotros, es que nos está haciendo conscientes que nosotros tenemos que tomar una decisión frente a las evidencias que Dios nos da. Dios nos da suficientes evidencias para nosotros tomar un veredicto. Y no son solamente evidencias de fe o evidencias circunstanciales. He mencionado 3 grandes puntos científicos comprobables, repetibles, y que se pueden considerar dentro de las leyes, que son la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, los principios de energía nuclear y la genética. Con esos 4 puntos tendríamos más que evidencia suficiente para nosotros tomar un veredicto. Entonces la pregunta de los 100 millones esta noche es, ¿cuál va a ser nuestro veredicto frente a Dios? Si nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios o nosotros endurecemos nuestra mente y decimos no, Dios no existe, que es lo que el resumen, lo que Pablo está haciendo en esta introducción dirigida a los gentiles. Las conclusiones primarias las hemos visto, los efectos de esta conclusión los vamos a ver el próximo domingo, porque incluyen ya el verso 28 en adelante y buena parte del capítulo 2, y nos extenderíamos ya hasta muy avanzada la hora de hoy día, y por eso vamos a dejarlo hoy día hasta aquí. Entonces, como epílogo y como conclusión de esta primera introducción del capítulo 1, podemos decir que claramente aquí Pablo está haciendo una muy clara mención de que el poder del Evangelio no es un poder agorero, sino que está hablando de que ese poder es justamente salvar gente, de que el justo por la fe vivirá, se refiere a que al creerle a Cristo Jesús, un sacrificio que nosotros no hemos visto presencialmente, sino que lo creemos por fe, al igual que Abraham le creyó a Dios que iba a tener una descendencia, y como acabamos de leerlo, Pablo está diciendo que nosotros, por esa fe en Cristo Jesús, somos considerados descendencia de Abraham por fe. Entonces, esta vida a la que está haciendo mención, o esta razón por la cual el justo por la fe vivirá, se refiere a que tendremos nuevamente relación con Dios y que no necesariamente va a estar de la mano con un tema necesariamente material. Es decir, que nuestra relación con Dios no necesariamente va a conllevar a que todo en la parte material nos vaya de maravillas. Pueden haber dificultades en la vida que se pueden presentar, problemas de salud, problemas financieros, problemas emocionales, que podría en algún momento nosotros tener la importancia de haber tenido esta relación íntima para que en esos momentos nuestra fe no vaya a flaquear. Reitero, Pablo en Filipenses nos enseña muy claramente de que él dice, he sido enseñado a dar gracias cuando no había y a dar gracias cuando había. El concepto he sido enseñado es porque él no sabía. Cuando nosotros fuimos al colegio y fuimos a la universidad, aprendimos cosas que no sabíamos. Entonces decimos, en la universidad aprendí tal cosa, en el colegio aprendí tal cosa, en el instituto aprendí tal cosa, en casa aprendí tal cosa, porque no sabíamos. Entonces, esto es importante. Después, Pablo hace ya toda una introducción a lo que vamos a ver más adelante sobre la justificación en el capítulo 5,
donde vamos a tratarlo a profundidad, pero nos está diciendo, aquí hay evidencias más que suficientes para que la gente pueda haber creído en Dios. Pero la gente tomó la decisión de decir, no, no le voy a creer a Dios, yo quiero creer en lo que yo quiero. Y entonces Dios dice, ok, ¿quieres creer en lo que tú quieres? Perfecto, no hay problema. Go ahead, cree en lo que tú quieres. No es que Dios está poniendo un pensamiento malo en algunos y un pensamiento bueno en otros. Eso no sucede así. Lo que hace Dios es que le da las evidencias, el hombre decide no creer y entonces lo que Dios dice es, ok, sigue creyendo lo que tú quieres. Entonces, ese seguir creyendo en lo que tú quieres va a traer consecuencias, como ya hemos visto en el preámbulo, pero lo vamos a ver con mucho más profundidad el próximo domingo, cuando entremos a los versos finales del capítulo 1 y gran parte del capítulo 2, que eso lo vamos a ver el próximo domingo. Entonces, hasta aquí tenemos nuestra lámina y yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este punto o sobre puntos de la clase 1 que hayan quedado en el tintero. Manuel, Sí, Eduardo, te escucho. sí, hola. Bueno, muy interesante lo que has comentado hoy día. Me, claro, o sea, prácticamente lo que yo he entendido es que Pablo en el primer capítulo es como dices tú, una introducción, ¿no? A que él luego, él quiere que, digamos, tomemos conciencia de, de que el hombre, pues, muchas veces está propenso a siempre a ir en contra de Dios, ¿no? Como decías en el versículo 21, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron y le dieron gracias, ¿no? Entonces, eso es verdad. Pero yo te quería preguntar, en el versículo 18, hablas dice la palabra de Dios, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Eh, bueno, pocas veces yo he escuchado de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios cuando se menciona, hablamos pues de un Dios que es, pues, digamos, fuerte, furioso, ¿no? La ira, ¿no? Tú hace un momento dijiste, bueno, si ustedes quieren ir a otros dioses, bueno, como dijiste, ¿no? Go ahead, ¿no? O sea, ya es tu problema, ¿no? Y es verdad, ¿no? Dios nos ha dado esa libertad, ¿no? Pero también todo pecado trae sus consecuencias, definitivamente, ¿no? Ahora, cuando Pablo menciona la ira de Dios en el Nuevo Testamento, porque a mí me parece que más se menciona en el Antiguo, ¿tiene algo especial esta mención de la ira de Dios en esta carta? De lo que yo logro ver, es más o menos similar a la que aparece en el Antiguo Testamento. Reitero, recordemos que la Biblia la escriben judíos. El Antiguo Testamento, cuando habla de la ira de Dios, literalmente dice en el hebreo es se le hinchó la nariz. Y les voy a explicar por qué. Recordemos que en la antigüedad Dios es representado en el pueblo de Israel como un toro. De ahí que la letra Aleph en el paleo hebreo es una cabeza de un toro con unos cuernos. De ahí el concepto de que a Moisés le salieron cuernos, tema de autoridad. O sea, siempre el tema de autoridad iba con los cuernos. A lo que voy es que, ya que dentro de la cultura hebrea, en la cultura antigua, Dios era representado como un toro, cuando el toro está furioso, ¿qué hace? ¿No? Cuando hemos visto en los dibujos animados a los toros así, ¿qué se les hincha? La nariz, ¿no? Entonces, por eso es que en el hebreo antiguo, en el hebreo original, cuando habla del enojo de Dios, de la furia de Dios, habla de que se le hinchó la nariz. Lo que está diciendo es que en ese momento le entra cólera. ¿Qué cosa es lo que a Jesús siempre lo sacaba de quicio? El abuso ilegítimo que ejercía la autoridad eclesiástica sobre el pueblo.
siempre lo que a Dios le indignaba era justamente la injusticia que hacían los sacerdotes y los dirigentes para impedir que la gente se acerque a Dios. ¿Por qué Jesús agarra un látigo y bota a los mercaderes del templo? Y repite las palabras de Isaías. Ojo, Jesús no es el primero que menciona esto, Isaías también lo dice. Ustedes han convertido en cueva de ladrones la casa de Dios. Mi casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Eso lo enfurece a Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces? Ya antes que lleguen los romanos, ya existía manipulación económica para poner al sumo sacerdote. Cuando llegan los romanos e imponen a Herodes como su rey, como el rey de los judíos, a pesar de que Herodes era idumeo y no judío, y eso los tenía furiosos a los judíos, a su vez, parte de la responsabilidad de Herodes era nombrar a los sacerdotes, y lo que sucede es que esto se convierte en un negociado, donde tú tenías que literalmente subastar tu puesto para entrar al sumo sacerdocio. Para recuperar tu inversión, como hacen hoy en día los políticos, había que coimear. ¿Y cómo coimeaban? Decían a la gente, la plata del César no puede entrar al templo. Entonces tú tenías que ir a la famosa mesa de los cambistas, donde tú tenías, porque tú, ¿quién manejaba la economía? Los romanos. Entonces, ¿cómo te pagaban? En moneda romana. Tú ibas a chambear al campo y tú recibías en soles. Pero, para ir a ofrendar al templo, los sacerdotes habían hecho un negociado. ¿Cuál era? Tú no puedes traer la plata romana acá porque tiene la imagen del César, pues. Y entonces eso es idolatría. Así que ahora tú tienes que cambiar tus soles a dólares, que es la plata o el dinero del templo. Con esos dólares tú vas a ir a comprar tu palomita, tu buey, tu carnerito, lo que quieras sacrificar. Pero estos miserables te ponían un cambio astronómico. Por ejemplo, ahorita en Perú el cambio está más o menos 4 soles por $1. Centavos más, centavos menos. Pero ellos, en vez de cobrarte los 4 soles, te decían, tienes que pagar 30. Eran unos miserables. Entonces lo que estaban haciendo era que el pobre venía con sus moneditas y en vez de poder conseguir un cambio a 4 soles, lo conseguía a 30. Entonces ya no le alcanzaba para comprar, sobre todo si eran pobres, ya no le alcanzaba ni para comprar la palomita, que era el mínimo sacrificio que podían presentar. ¿Qué hacía esta gente pobre? Se daba la media vuelta y se iba a su casa triste porque no había podido restaurar su relación con Dios. ¿Qué es lo que habían hecho estos miserables? Habían puesto un obstáculo, lo que está diciendo aquí. Habían, con injusticia, estaban impidiendo que se haga justicia con el pueblo. De la misma forma, hoy por hoy, existe mucha gente que en aras, dizque del Evangelio, le pone trabas a los creyentes. Ah, si quieres servir, tienes que bautizarte. Si quieres servir, tienes que llevar discipulado 1, 2, 3, 4, 5. Si quieres servir, tienes que diezmar. Si quieres servir, tienes que hacer tal cosa. Y con injusticia estamos haciendo que la gente que honestamente está buscando a Dios se aleje de Dios. Es lo que estaban haciendo los sacerdotes en el tiempo de Jesús y no es exclusividad de ellos. También sucedía en el Antiguo Testamento. Que no vamos a entrar a esos detalles ahora, pero lo que está diciendo acá, cuando la ira se revela, es el mismo concepto. ¿Por qué Jesús se enfada, se enfurece a tal punto que llega a voltear la mesa de los cambistas y los saca a látigos a todos? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban alejando en forma injusta a la gente de que tenga una relación íntima con Dios. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, lo que Pablo está diciendo en el verso 18 es que esa misma furia que tuvo Jesús en ese momento porque
se dio ese caso, y quiero que me sigan un ratito a Mateo capítulo 12, verso 7. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Acaso los estaban matando? No, no los estaban matando, pero los estaban alejando de Dios con todas sus prácticas religiosas. Cuando Jesús ve a la multitud de los 5.000 antes de darles de comer, el texto dice, y tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos. La palabra que se usa en griego es, y se le removieron las entrañas a Jesús. Es decir, no simplemente le dio pena, sino que todo su ser se estremeció al ver al pueblo sin pastor. Eso es literalmente lo que nos está enseñando en Romanos 18. Esa es la famosa ira de Dios. Lo que a él más le disgusta es que haya gente que le pone trabas a la gente que busca honestamente a Dios para que esta gente se aleje de Dios. Y por lo general sucede con legulladas religiosas. Es decir, la gente va honestamente a la iglesia, quiere buscar a Dios y le empezamos a poner trabas. Ah, hermanito, usted para tomar la Santa Cena tiene que estar santo, pulcro e inmaculado. Si usted quiere servir, en su matrimonio no puede tener problemas. Entonces empezamos a ponerle trabas que al final se convierten en una tremenda mochila a las personas. Y estas personas muchas veces, lamentablemente, se alejan de las iglesias porque lo que encuentran ahí es peor que lo que está fuera de la iglesia. Esa es la furia de Dios. Eso es lo que a Dios lo enoja enormemente. O sea, más le produce a Dios un enojo que aquellos que supuestamente están para acercar a las personas a Él, o sea, a Dios, terminan alejando a las personas de Dios. Ahí es cuando la furia de Dios se manifiesta. Eso es lo que lo enoja. Y esa es la razón por la cual Jesús volteó la mesa de los cambistas y los agarró a latigazos y los sacó del templo. Porque lo que estaban haciendo era condenar a la gente. No sé, Eduardo, si me he expresado o lo que te he dicho aclara un poco tu duda. No, sí, claro, bastante. Pero yo pienso también que, por ejemplo, para poder entender y poder llevar un mensaje y entender mejor, es importante que entendamos entonces, ante todo, el significado de la ira de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le produce ira? Porque muchas veces, de repente nosotros nos enfocamos en el mensaje, nos enfocamos en otras cosas, pero no nos enfocamos, o sea, no presentamos a un Dios que también tiene ira, que hay cosas que a Dios le produce ira tremenda, ¿no? Por ejemplo, el no reconocerlo, no ser agradecidos, ¿no? Que le demos la espalda. Entonces yo creo que es importante nosotros también saber, ¿no? que la ira, pues, la ira de Dios, la ira divina, pues, es justamente algo que tenemos que saber entender, porque la ira de Dios, pues, es lo contrario a todo lo que es impuro. O sea, yo no tengo conciencia de eso, de que eso guarda relación con la ira de Dios, entonces prácticamente estaría desconociendo a Dios verdaderamente, ¿no? A veces no queremos hablar de la ira de Dios, ¿no? Como dices tú, ¿no? Puede suceder muchas veces dentro de la iglesia, o a veces cuando nosotros dejamos de decir algo, pero realmente esa ira de Dios existe. Sí, la ira de Dios existe, y acá Pablo es bien claro, porque dice, ¿se revela contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de quién? De los hombres, que detienen
con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. O sea, de forma injusta, el hombre muchas veces detiene el obrar de Dios para, de alguna manera, tratar de él de justificarse. Reitero lo que acabo de expresar, muchas veces, en forma consciente o inconsciente, empezamos a cargar a la gente con cosas que la verdad no las pide. Para servir a Dios, a alguien que lo busca de corazón, Dios no le pone requisitos. Simplemente le dice, ¿sabes qué? Quiero tener una relación íntima contigo, yo te voy a transformar, yo te voy a hacer crecer, yo te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer, tú simplemente déjate guiar. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Hay mucha gente que se frustra porque dice, no, yo no he ido a verdades fundamentales y entonces no puedo enseñarle a nadie. No, o sea, está bien estudiar, me parece excelente estudiar, pero no es un prerequisito para servir a Dios. No hay requisitos, o sea, Dios no te pone un solo requisito te pone Dios. Créeme, punto. No hay más. Una vez que tú le crees y dejas que Dios obre en tu vida, el resto, como digo yo, es cuesta abajo. O sea, Dios ya después te va a dar conocimientos, te va a hacer entender la palabra, va a poner a maestros en tu camino, va a poner los dichos en tu boca. Recuerden cuando estudiamos, los que estuvieron conmigo en el libro de Hechos, ¿qué es lo que siempre sucede? Y léanlo, está en los primeros capítulos. Y entonces Felipe abrió la boca. No dice, y se tiró un gran discurso. Y entonces Pedro abrió la boca. Y entonces Juan abrió la boca. Es decir, ninguno tenía un prediscurso de la prédica. Y yo me he dado cuenta también que muchas veces yo he estado con personas a las cuales tengo que testificar o hablar de Dios, y Dios pone en mí las palabras que tengo que hablar en ese momento. Eso es lo que significa y abrió la boca. Entonces, Dios va a hacer en nosotros en la medida que nosotros dejemos hacerle a Él. Y para eso tenemos que tener intimidad con Él. O sea, no hay forma que nosotros crezcamos si no tenemos intimidad con Él. Entonces, principalmente el caso que nos está mencionando aquí en el verso 18 de la ira de Dios está haciendo hincapié en aquellos que ponen obstáculo mediante injusticia a las personas que están tratando de llegar a Él, que están tratando de llegar a la verdad. ¿Hay más preguntas? O Eduardo, ¿tú necesitas algún punto adicional? Lenin, creo que eres. Sí, profe. Sí, Profe, Lenin, tengo te aquí escucho. Sí, fíjate, bueno, hablando de Pablo y de la dureza del corazón, y bueno, el libre albedrío de tu religión, si aceptas a Dios en tu vida, Jesucristo, viendo que hay una visión de que la Iglesia Católica es como la mutación del Imperio Romano, ¿no? O sea, Roma se convirtió, después de la caída del Imperio político y militar, se convirtió en lo que es hoy la Iglesia Católica. Hay un predicador, Alducin, que él tiene esa teoría. Yo tengo otro problema, pero he escuchado lo suficiente a Alducin, y él afirma que la Iglesia Católica es la continuidad del Imperio Romano, ¿no? Y viendo cómo ellos trabajan o sea, ellos tratan de darle los milagros a otros santos de no Jesucristo, ¿no? Tratando este tema de los milagros y el poder, le dan más poder a las vírgenes y a santos nuevos. En cada país hay uno, en cada país hay una virgen, en Guadalupe, en México, en Venezuela está Coromoto, en Portugal está la Virgen de Fátima, y eso es una manera como para distraer lo que es, o sea, lo que es Jesucristo, ¿no?
tenemos a un solo Dios que es Cristo. Lo demás está esa idolatría que no es nueva, pero la Iglesia Católica creó un poder fuerte con todo este culto a las imágenes. Así es. Hay varios temas, ¿no? Sí, sí lo he escuchado al Dussing y tiene bastante solidez su posición, porque la Iglesia romana es la única religión en el mundo que tiene asiento en la ONU. Es decir, es un poder político. Hasta el siglo XIX, prácticamente todos los reyes, presidentes europeos tenían que ser ratificados por la Iglesia Católica. Esa es una de las razones por la cual, si ustedes recuerdan, allá por el siglo XVI o XVII, no recuerdo bien, es que Inglaterra se separa de la Iglesia Católica porque uno de los famosos reyes, que no recuerdo cuál era en este momento, simplemente se rebela, y por eso es que se funda la famosa Iglesia Anglicana, que hasta el día de hoy existe, que es la contraparte o la Iglesia Católica inglesa, porque este rey simplemente desconoce al Papa y entonces se separan. Pero efectivamente la Iglesia Católica tiene una injerencia política, religiosa en el mundo muy fuerte a lo largo de toda la historia, inclusive hasta el día de hoy, porque ya ustedes pueden saber de que el Papa es uno de los que está, el actual Papa Francisco, es uno de los grandes gestores de la nueva agenda de tratar de unificar las tres principales religiones en una sola, es decir, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces ya han habido una serie de reuniones, y es más, para mayo del 2020 estaba planificada una reunión global en la cual se iba a dar forma a esto, la cual ha sido aplazada, tengo entendido, hasta el 2022, pero esto es un tema que ya está en el tintero y se está manejando abiertamente, no es ningún tema oculto, y obviamente, reitero, la Iglesia Católica es la única religión en el planeta que tiene asiento en la ONU, y que además es un Estado, ya que ustedes deben de saber que el Vaticano, que es donde está el papado, o donde está la sede principal de la Iglesia Católica, es un Estado independiente, es decir, no pertenece a Italia. El Vaticano es un Estado independiente, que está dentro de Italia, que es harina de otro costal, pero es un Estado reconocido. Por ende, el Papa no solamente es un líder religioso, sino es un líder político y mundial, dicho sea de paso. Entonces, lo que dice Alducin no es nada descabellado, o sea, tiene bastante sustento. ¿Que es una postura de él? Sí, hay que respetarla, porque como reitero, tiene sustento, pero no quiero decir que es única, o que efectivamente la Iglesia Católica es la continuidad del Imperio Romano. O sea, las evidencias apuntan de que sí, de que es una continuidad. Pero yo prefiero dejarlo ahí y cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? O sea, la conclusión de Alducin es una conclusión, como digo, teológica, válida, respetable, porque tiene sustento. O sea, no es que se le ocurrió, sino que está dando sustentos bastante razonables, y por ende esto hay que verlo un poco así. Pero sí, efectivamente, la Iglesia Católica tiene un poder que no tiene ninguna otra religión en el planeta. Ni los musulmanes, ni los hinduistas, ni cualquier religión que se les ocurra, no tienen, ni tampoco tienen un Estado independiente, ni tampoco tienen asiento en la ONU. Entonces, ¿es válida la posición de Alducin? Sí, es totalmente válida. No sé si hay más preguntas. Pero por último, esa mentira o esa idea de que Cristo fundó la Iglesia Católica y que Pedro fue el primer papa, porque esa es lo que dice la Iglesia Católica. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia aparece que Pedro fue el primer papa? En ninguna parte. Cristo fundó la Iglesia Católica. Ese es un fundamentalismo católico
que se basa en la declaración de Pedro, que dice, yo, Jesús, recuerden la pregunta que hace Jesús y dicen, ¿y quién creen ustedes? Diciéndole a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, yo creo que tú eres el Hijo del Dios, el Cristo. Y entonces Jesús dice, sobre esto fundaré mi iglesia. Y entonces viene el tema de la famosa discusión de Petra y Petros. Lo que Jesús estaba diciendo es que sobre esta declaración, que yo soy el Hijo de Dios, fundaré mi iglesia. Pero los católicos lo interpretan que es sobre Pedro. Y de ahí es donde ellos dicen de que Pedro es el primer papa. Pero es una interpretación que tienen los católicos sobre la declaración de Pedro. Y de ahí es que ellos hacen toda su ideología y toda su teología en función de esta declaración de Pedro. Pero tendríamos que irnos no solo al original, sino tendríamos que irnos al concepto hebreo y definitivamente vamos a encontrar ahí que lo que Jesús está diciendo que va a fundar su iglesia es sobre la declaración. Es decir, ¿cuál fue la declaración? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Entonces, sobre esa declaración de que Jesús es el Mesías, es que Jesús funda su iglesia, no sobre Pedro. Pero la interpretación católica es esa, que es sobre Pedro. Y de ahí que ellos dicen, Pedro fue el primer papa. El resto es historia conocida, pero es un tema de interpretación teológica. ¿Hay más preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? El profundo silencio me dice que entendieron todo, no entendieron nada. Si no hay más preguntas, lo único que me queda es agradecerles por su tiempo, por haber sacrificado este domingo y estar escuchando a este loco como todos los domingos para aprender un poquito más. Si no hay más preguntas, lo único que me queda es despedirme de ustedes, desearles una muy buena semana, muchos saludos a la familia y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Manuelito. Buenas noches con todos. Hasta luego. Nos vemos el próximo domingo a las 8 y si surgen preguntas en el camino, por favor, agréguenlas al WhatsApp. Gracias con todos, buenas noches, Dios los bendiga. Chao, buenas noches Bye, bye. a todos. Buenas noches.